Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Amigos y amigas televidentes y oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este miércoles 10 de septiembre del año 2014? Yo siempre contento de que ustedes me den la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios que a esta hora se enlazan para llevar Café con Voz hasta donde están ustedes, y a quienes agradecemos con el siguiente mensaje. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. Gracias a todas esas radios que a esta hora están enlazadas con nosotros. Winston Potón está conmigo acá en estudio. Winston, de pronto lo van a ver a ustedes solito por acá, porque de pronto me tendré que ausentar del programa, y por tanto Winston tendrá que asumir la batuta, Winston. Aquí nos tocará estar como todos los de lunes a viernes prácticamente con Café con Voz, y muy contentos de estar nuevamente aquí ante la audiencia y los oyentes de la red de radios de Café con Voz. Y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, ¿no? Así es, que nos siguen a través de YouTube. En YouTube nos pueden buscar como Café con Voz Ni, en Facebook Café con Voz Ni también, y en Twitter en Café con Voz Ni. Más adelante, Winston, nuestras invitadas son mujeres que participan del segundo encuentro mesoamericano de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a ver qué nos tienen que contar nuestras invitadas sobre este tema, que es de vital importancia en relación a los derechos de las mujeres en nuestras sociedades, que tienen ese arrastre patriarcal que ahí lo venimos teniendo, y difícilmente se va cambiando, pero poco a poco con la lucha se va. Yo creo que eso es importante, poco a poco. La transformación es lenta, pero sí se viene dando. Creo que las nuevas generaciones de padres e incluso de madres vienen cambiando en algún momento la mentalidad. Y lo hemos dicho aquí, la educación desde los niños, ¿no? Así es. Desde la familia. Lo que ven los niños lo repiten, y por tanto lo que nosotros hacemos delante de ellos es muy importante para que esa conducta cambie. Ana Laura Sequeira nos cuenta qué comidas evitar para que no nos dé depresión en Voz Saludable. Así que no se despeguen, porque todo esto y mucho más acá en Café con Voz. Saludable. Buenos días y muy buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan acá en Café con Voz. El día de hoy en Voz Saludable les hablaré de 5 alimentos que pueden provocar la depresión en nuestro organismo. Hay estudios científicos que aseguran que estos alimentos provocan respuestas adictivas en el cerebro, tal como sucede cuando se consumen drogas y tabaco, debido a que contienen saborizantes y conservadores con efectos nocivos para la salud. Endulzantes artificiales. Especialistas en Estados Unidos determinaron que todos los endulzantes artificiales producen depresión del sistema nervioso. Alimentos procesados. Investigadores de Gran Bretaña publicaron en la revista británica de psiquiatría que este tipo de comida aumenta el riesgo de desarrollar depresión, ya que contienen sustancias químicas nocivas que favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares e inflamatorias. Comida frita. Los alimentos ricos en grasa saturada contribuyen a desarrollar conductas depresivas por las reacciones químicas que se producen en el cerebro. Cereales refinados. El consumo de estos alimentos, así como las harinas refinadas, aumentan las probabilidades de sufrir depresión, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Londres. Alcohol. Su abuso por un tiempo prolongado desencadena depresión, ya que interfiere en receptores del sistema nervioso, aunque aún no se determinan los mecanismos asociados a esta reacción, confirma un estudio publicado en la revista Archivos Generales de Psiquiatría. Y estos fueron los tips saludables para Voz Saludable. Voz Saludable. En contexto. ¿De qué está hablando el país? Saludamos a los miembros de la Policía Nacional. Hoy celebran su 35 aniversario de fundación, así que les mandamos un abrazo
con sabor y con olor a café. Decía ayer la primer comisionada Minta Granera que este año la lucha contra el narcotráfico ha dejado el decomiso de más de 4 toneladas de cocaína, o de droga, mejor dicho, en términos generales. No quiso detallar cuántos grupos han sido desarticulados. Dijo que hoy, en el acto central de la Policía Nacional, se va a estar brindando un informe completo al presidente Daniel Ortega sobre cuál ha sido la actividad de la Policía Nacional este año. Esto lo dijo en la inauguración del 6º curso antidrogas que está brindándose en Nicaragua a representantes de Belice, de Belice, de todo el Istmo, y en el que participan también representantes de la Federación Rusa. Winston, hay otros aspectos de la policía que están pendientes todavía. Seguramente se va a referir la comisionada Granera a ellos. Vamos a ver cómo se refiere en su discurso a temas relacionados, por ejemplo, con las investigaciones relacionadas con la masacre del 19 de julio, que todavía seguimos esperando que se inicie el juicio. Hay otros aspectos. Yo creo que es bueno también destacar, uno de los aspectos positivos que creo yo es el uso del dinero que se incauta en estos descomisos de droga y todos estos temas, que crearon un penitenciario nuevo con los recursos económicos incautados. Creo que es uno de los aspectos positivos. Sobre todo lo del caso Televisa. Sobre el caso Televisa, que fueron la cárcel de mujeres se amplió. Se amplió. Y se hizo una cárcel de máxima seguridad en el caso de la modelo. Tenemos una llamada telefónica, perdón, Winston. Aló. Buenos días. Buenos días, don Alfonso. Aló. Adelante. Buenos días. Adelante. Los saludo a usted y a su compañero. Gracias, don Alfonso. Que estén planeando buenas cosas. Hombre, ayer quise entrar, pero te adelantaste un poco, me parece, porque entraste con el doctor Inser y el tema ese del meteoro. Si cayó, pues démosle gracias a Dios que no nos pasó nada, pero no andemos averiguando que si es amarillo o azul. Ya cayó, ya pasó, hombre. Pero bueno, hombre, ayer fue un día importante porque le vimos el rostro y el cuerpo al poder desde la celebración del COSEP. Lo vimos de cuerpo entero. La élite, los altos tiliches del desarrollo de Nicaragua. Nosotros saludamos a los productores, saludamos a los empresarios y tenemos nuestras reservas de saludar a la cúpula, porque hombre, casi dicen que el sol sale porque ellos están haciendo algo para que el sol salga. Es decir, todo lo que pasa en Nicaragua en relación a desarrollo se debe a la cúpula del COSEP, lo cual me parece a mí tremenda arrogancia, pues. Y nosotros no podemos caer en esa trampa de que nos vendan la idea de que un grupo de entusiastas, si querés, empresarios, nos digan que todo es si ellos son. Y eso no es así. No debemos enfermar a la gente, no debemos de fomentar esa idea del poder total de un grupo. No. Eso, yo al menos, ¿verdad?, pienso así. Y entonces quiero centrar mi crítica en este sentido. De todo se habló, pero no hubo un saludo cordial para los que producen la riqueza, que son los trabajadores. No hubo una mención diciendo, hombre, ahora que estamos nosotros haciendo que este pueblo progrese, queremos también que los motores objetivos y reales del progreso, que son los trabajadores, debemos decirle que esperamos, que les damos esperanza de que van a haber mejores salarios, de que vamos a luchar por precios más justos en la canasta básica, de que vamos a hacer cosas, pero esa palabra trabajador no la escuché en los parlamentos, pues, porque yo creo que si ellos son el factor del desarrollo, para mí el 90% lo pone el sudor de los trabajadores. Que se les paga, sí se les paga, pero de ahí el colmo que no les paguen, pues. Y por allá había los famosos Roberto y Luis, que el tripartismo, y eso qué quiere decir al final. En definitiva, pues, en resumen, le deseamos larga vida al empresariado,
éxito, sobre todo los productores de la agroindustria, y criticamos esa idea de que nos quieran vender que por la cúpula del COSEP el sol sale todos los días y la noche llega todos los días. Muchas gracias. Gracias, don Alfonso. Lo cierto es que ayer José Dan Aguirre, bueno, en principio era el Día del Empresario, ¿verdad? Iban a saludar a los empresarios. El Día del Trabajador se saluda a los trabajadores. Que es importante que los trabajadores sean mencionados en los discursos. Sí, pero bueno, la fiesta era de los empresarios. Y Aguirre decía en su discurso, o solicitaba mejores políticas para generar más energía barata, sobre todo para que la población comience a sentir el impacto de la disminución de la dependencia del petróleo y se genere más y mejores empleos en relación de que si se bajan los costos de producción, pues entonces las empresas tienen más posibilidades. Hablaba siempre de mantener los salarios mínimos en relación a la productividad, porque de lo contrario la informalidad se crece. 86% del Producto Interno Bruto, Winston, produce la empresa privada, decía José Ángel ayer en su discurso, y además de eso pedía transparencia en el caso de Tumarín y en el caso de la construcción del Gran Canal, y que no se fomente la competencia desleal entre las empresas. Yo creo que una de las cosas que llama la atención es el llamado a la tarifa o a la energía eléctrica, porque los demás temas, el tema de Tumarín, son temas macroeconómicos, temas grandes, temas que están en proyectos todavía, pero una de las cosas importantes es el tema de la energía, la tarifa, que no solo afecta a la empresa privada, también afecta a la población en general, pues, y que de cierta manera la gente quiere que baje los costos en sus hogares, pues, aunque hay un subsidio, aunque se está haciendo de cierta manera algún esfuerzo para que el golpe sea menor, pero el llamado que hizo el recién reelecto presidente del COSEP, creo que va en un buen orden, pues. Y además de eso, Aguirre justificaba la cercanía con el gobierno, indicando que ante la fragmentada y desaparecida oposición en Nicaragua no puede dejar al sector privado que se tomen decisiones al margen, decisiones políticas que tienen que ver después con repercusiones económicas, y en eso pues ahí tienen ellos su aspecto. Y nosotros hemos dicho acá, ante una falta de oposición, de pronto la Iglesia Católica y el sector privado juegan un factor determinante, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. En cuanto al meteorito, se dice que sigue siendo una hipótesis, ¿verdad? Hay mucha discusión, hay mucha especulación en la población. Cuando vos platicás con personas en el mercado, cuando vos conversás con algunas personas que tienen de cierta manera algunos conocimientos sobre estos temas, te das cuenta que hay mucha especulación. Unos incluso han mencionado que creen que es mentira, otros creen que es todo armado. Hay diferentes hipótesis. Incluso ayer hablaba el inspector del ejército, el general Adolfo Cepeda, y decía, eso no es producto de una explosión de alguna bomba, eso es algo que cayó del cielo. También lo descartó. Lo decía de manera categórica. Y explicaban los científicos también que las hipótesis se pueden descartar, y que la más cercana a la verdad, según lo que decía William Martínez, el geólogo que está también como asesor ahorita o forma parte del cuerpo de científicos que está en esta investigación, la primera hipótesis se puede descartar, y que la más fuerte hasta ahorita sigue siendo el tema de que posiblemente sea un meteorito. Se pidió ya ayuda al gobierno de Estados Unidos, se mandó una carta de parte del viceministro de Relaciones Exteriores Orlando Gómez a la embajadora Phyllis Power. Vamos a ver qué tipo de respuesta tienen. Se va a mandar resto de las rocas y de los residuos, o se mandaron, ya no se sabe, a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que se hagan análisis y ver qué tipo de sustancia envuelve a estas rocas. Yo creo que este suceso agarró mal parado a todo el mundo, tanto a periodistas como a expertos en el tema, al mismo gobierno, a la misma población, a todo el mundo, porque incluso hay tanta especulación en los medios de que la gente está pensando cosas, que si es meteorito o no es meteorito, pero hay otros temas detrás, por ejemplo, la poca información que se está brindando a los medios de comunicación. Ese es algo que llama mucho la atención. Esas 12 horas que transcurrieron entre el bombazo que escuchó a la población a las 11 y la hora en la que se dio la primera información, es otro elemento que se suma a la cantidad de dudas que se ha generado. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos estaremos hablando con algunas amigas sobre el segundo encuentro mesoamericano de derechos sexuales reproductivos de la mujer. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres.
Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. El Mañanero, por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Les recordamos, amigos televidentes y amigos oyentes, que si usted conoce de un caso de un niño que es abusado o que sufre violencia, puede marcar el 133 o puede marcar el 118, que ahí encontrará personas que le pueden ayudar. Estamos de regreso, televidentes y oyentes. Vamos a conversar esta mañana con un par de amigas, 2 mujeres tengo por acá, que son activistas de derechos de las mujeres, que nos vienen a hablar sobre el segundo encuentro mesoamericano de derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer. Está mi colega y amiga Patricia Orozco y está también Sandra Torres o Arceda. Me dijo que de cualquiera de las dos, entonces yo mejor digo los dos. Está bueno. Primero que nada, ¿cómo le gusta el café? Riquísimo café con vos. Lo primero que tienen que darte en la mañanita, no solo en el campo, ya te estaba reclamando yo por café con vos, comienza el día con café. Sandra. Igualmente, creo que el café con vos es lo mejor. Gracias por acompañarnos. Y con vos. Queremos saludar. Y con vos, de vos. Voz de Z, de Estados Unidos, y con voz de también. Como vos, qué raro.
Quiero saludar a Jorge Santamaría, que está en sintonía del programa, nos reporta a través de Facebook, y quiero pedir disculpas a mis amigos televidentes y oyentes, que parece que el teléfono 8588-2912 ayer tenía un pequeño problema y después comenzaron a caer cantidades de mensajes en relación a preguntas que querían hacer al doctor Jaime Inser Barquero sobre el famoso meteorito, ¿verdad? Así que les pido disculpas. Hoy estamos en línea, hoy pueden mandar su mensaje, así que adelante. Ese es un problema que ha prevalecido varios días, ¿no? ¿Sí? En varios teléfonos. Creo que tiene que ver con las servidoras del servicio telefónico. Bueno, ojalá que las servidoras, la verde y la roja, se pongan las pilas, como decimos, ¿verdad? Este encuentro, Patricia y Sandra, ¿por qué es importante y qué es lo que persiguen? Bueno, perseguimos mujeres de toda Mesoamérica, es decir, desde México pasando por toda Centroamérica, analizar cuál es la situación de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Pero no solo analizarla, sino cómo se están ejerciendo los derechos, cuáles son los obstáculos que tenemos para que estos derechos sean reales. Acordate que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Entonces, mujeres reunidas, mujeres de toda Mesoamérica, eso es trascendente. Alrededor de 130 mujeres de todos los países, mujeres en Nicaragua de todas las regiones, incluyendo la costa caribe nicaragüense, que vamos a analizar esta situación a la luz de planteamiento como un marco internacional que hay sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, un diagnóstico que ha sido elaborado al respecto. Incluso se va a analizar, a presentar un estudio de la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos de mujeres afrodescendientes y mujeres indígenas de 3 países de la región. Es el segundo encuentro, el primero se dio hace 3 años. Desde que se dio ese primer encuentro, Sandra, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿ha variado algo? ¿No ha variado nada? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, vamos en retroceso. Seguimos diciendo las mujeres defensoras de los derechos humanos que vamos en retroceso. La penalización del aborto terapéutico es uno de ellos. Igualmente, la ley 779 tiene que ver también con los derechos sexuales y derechos reproductivos, tiene que ver con la apropiación del cuerpo y de no legitimar a las mujeres plenas como ciudadanas, plenas para decidir y plenas para también que este Estado tiene derecho y está obligado a protegernos. Y vamos en retroceso. Creemos que en vez de ir avanzando a nivel de Centroamérica, Nicaragua, por ejemplo, tiene la tasa altísima en relación a los embarazos en adolescencia. O sea, seguimos pensando que las chavalas están quedando embarazadas sin información. Y bueno, se pretende que en este encuentro articulemos esfuerzos y sigamos pues en la lucha y sigamos visibilizando los derechos sexuales y derechos reproductivos que cruzan desde que nacemos hasta que morimos, pues, y mucho más en las mujeres que no estamos con una educación bien clara, que no tenemos acceso a los métodos, no tenemos acceso a un montón de cosas. Y pasa también porque somos nosotras también las que podemos embarazarnos, pues, y entonces en cierta manera vamos para atrás, como decía. Eso que señala Sandra es muy fuerte porque vos lo contrastás con un marco internacional que reconoce estos derechos y pareciera que se ha avanzado en las normas internacionales, pero en los países de la región, como plantea muy bien Sandra, lo que enfrentás es un retroceso. Entonces, estamos en una región de estados militarizados. Por supuesto, no hay ejercicio de derechos y en general la tendencia del aumento de los femicidios, por ejemplo, el asesinato de mujeres o esto que señala Sandra, que en Nicaragua somos campeones, entre comillas, con embarazos en muchachas, adolescentes, en niñas. Y la comillas porque negativo, porque es la verdad. Exactamente. O sea, exactamente. Para campeones en negativo. Sí, exactamente. Porque es de verdad que somos campeones. De verdad que somos líderes en un problema que no debería de ser así. Es decir, y eso te denota un cierto desentendimiento o desprecio de los estados por la situación de los derechos sexuales y reproductivos. O sea,
Pensar que niñas de 12, de 13, de 14 años están quedando embarazadas, muchas de ellas producto de abusos sexuales, es algo que debería de ser declarado de emergencia en la región mesoamericana y no está ocurriendo. Ahora, cuando se dan este tipo de cosas y el tema del embarazo, el embarazo en adolescentes ha sido abordado acá en algún momento con personas que están siguiendo más de cerca, pues personas que luchan por los derechos sexuales de los niños, o mejor dicho, que luchan contra el abuso sexual a los niños, te dicen, bueno, en cada uno de estos embarazos adolescentes debería revisarse cuánto es una relación, por ejemplo, de común acuerdo, a lo mejor entre jóvenes muy mal informados, y cuánto tienen que ver con violaciones, por ejemplo. Por supuesto, porque la mayoría de los casos se da en relaciones de una chavala de 12, 13 años con un hombre de 44, como es el caso que se denunció recientemente de un sacerdote en el municipio de Huaco, Camuapa. ¿Me entendés? Vos decís, una niña de 13 años tiene capacidad de consentir una relación con un hombre adulto. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro retroceso que yo le agregaría a lo que ha mencionado Sandra es la falta de una educación sexual científica, que nos evitaría estar hablando de este tipo de situaciones duras, difíciles, porque si hubiese una educación sexual científica, llevaría a brindar información y a que muchachas y muchachos la piensen con información, se protejan con información. Entonces es vital la educación sexual científica. Y a nivel mesoamericano, como estamos en Nicaragua, sabemos que en el caso de la educación sexual hay un enorme conservadurismo en cuanto a cómo tratar la sexualidad en público, ¿verdad? Incluso hay intentos de manuales de educación sexual, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, es una de las que más se opone, la Iglesia Evangélica por su lado. Y en Mesoamérica, ¿qué pasa? En el resto de países, ¿cómo están? ¿Hay avances? ¿En qué nivel estamos nosotros en esa línea? Bueno, en el primer encuentro mesoamericano, si no mal recuerdo, nosotras tuvimos la exposición de creo que fue de Guatemala o El Salvador, que tenían un cierto avance en relación a lo que tenía que ver con educación sexual, o que implementan pues la educación en las chavalas y en los colegios, pero sin embargo todavía sigue habiendo grandes retrocesos, pues porque no es cierto que quieran abrir pues el abanico y quieran decirle a las chavalas y a los chavalos claramente, ¿verdad?, qué significa tener una relación sexual, qué significa que vos seas responsable de lo que vas a hacer y cuáles van a ser las consecuencias, y cómo vos, mujer, ¿verdad?, te vas a apropiar de esos derechos y cómo vos lo vas a implementar pues en tu vida diaria. A mí me parece también que tiene que ver también un poco con esa maternidad construida, como las mujeres tenemos que ser, pues nuestro destino tiene que ser madre. Entonces eso independientemente de la edad de la niña, eso independientemente del estado emocional, eso independientemente de la situación de violencia con la que haya pasado. Entonces, me explico, mientras aquí se siga pensando que las mujeres venimos a este mundo únicamente para reproducir, entonces, ¿a quién le interesa, verdad, si las niñas salen embarazadas o no? ¿A quién le interesa, verdad, si esta niña realmente es consciente de lo que está pasando, o si esta mujer realmente es consciente de que ella realmente lo desea o lo quiere? Porque tiene que ver también con un montón de estructuras que ya están implementadas y dirigidas para que las mujeres ejerzamos esos papeles. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes y amigas acá presentes. Cuando volvamos, hay tratados internacionales, hay documentos que el Estado de Nicaragua ha firmado y que debería estar cumpliendo. Sin embargo, vamos a saber en qué estado se encuentran, pero esto después de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos.
Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Sale con la bandera. Un momento, el árbitro pita fuera de lugar. ¿Aló? Hasta aquí se escucharon los fajazos. Usa tu voz contra la violencia. Tienes razón. Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Disfruta de Café con Vos. Pinta Fútbol. 2270-9887 y puede mandar mensajería de texto al 8588-2912. Estamos en Café con Vos, el saborcito de la mañana. Gracias a quienes nos siguen a través del canal de Noticias de Nicaragua CDNN 23 y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Mundial, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Aquí estamos conversando con dos amigas activistas de los derechos de las mujeres, Patricia Orozco y también nuestra amiga Carla Torres. Sandra, hasta me confundí por los apellidos, ¿ves? Estamos hablando del segundo encuentro mesoamericano sobre derechos reproductivos, derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Les decía antes de la pausa, tenemos una llamada telefónica ya, sí. Aló, para las amigas que están por acá. Aló. Hola. Quiero contarles una anécdota que ayer casualmente la persona que nos hace la limpieza en la oficina. Súbile, por favor, no escucho el audio. Súper hinchado, ¿verdad? Y me llamó la atención, entonces le dije que se acercara y que me contara qué era lo que le había pasado. Y le pude resumir para ser muy breve. Resulta de que la muchacha no tiene quien le cuide a su hijo y quien le está haciendo el favor, porque así se lo ha hecho ver el hombre, es la suegra, ex suegra, porque ya no están juntos. Parece que el hombre pues tiene otra persona y han entrado en conflicto. Resulta de que la muchacha la ha estado pues reclamando, pero parece que ya el muchacho se fastidió. Pues. Ayer la golpeó y le dijo de que al final iba a acabar ya con esto. Entonces ella le pregunta que qué va a hacer para acabar. Entonces le dijo de que simplemente la iba a mandar en pedazos donde su mamá. Entonces me dice, yo no puedo hacer nada porque ellos me hacen el favor de cuidarme a mi hijo y no lo puedo ir a meter a un CDI, me dice, porque me cobran 1.000 córdobas y yo gano 3.200 córdobas al mes. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar esta persona? Gracias. Gracias por su llamada, Patricia. Sandra.
Bueno, yo creo que ella está viviendo una situación de violencia gravísima, gravísima, que la tiene que detener. Y yo le pregunto, su vida vale mucho y ella tiene que poner en seguridad su vida, porque así hay muchas amenazas de muchos hombres. Le dijo que la va a devolver en pedacitos a su familia. ¿Qué le está queriendo decir? Que la va a matar. Ahí hay una amenaza fuertísima, hay una violencia de hecho verbal que ella tiene que denunciarlo. Yo creo que se pueden construir redes de solidaridad. Existen en muchos lugares, no solamente apoyarse en la suegra. Sandra tiene mucha experiencia en eso y creo que con redes de solidaridad ella podría resolver el cuidado de ese niño, porque efectivamente necesita trabajar. Pero yo creo que tiene que denunciar, tiene que poner un alto a esa violencia y darse seguridad a ella y a su hijo. Yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando esto directamente, porque se trata de cómo el hombre concibe la sexualidad de la mujer y los derechos de la mujer sobre los hijos. Claro. Yo creo también que importante hablar también sobre algunos albergues que existen a nivel nacional en el país. Estos albergues albergan a mujeres en situación de violencia junto con sus niños y sus niñas. Creo que ahora, con el retroceso a la ley 779, bueno, una de las sugerencias o una de la estrategia, pues, es decirle a las mujeres, salgan de sus casas, porque aquí no hay otra opción. Pues aún así le estamos diciendo a las mujeres que tenemos derecho a ir a interponer una denuncia y que ninguna autoridad del Estado que administra justicia puede regresarnos, ni de la comisaría ni de la fiscalía, porque la ley 779 existe, es un derecho y no puede ser, pues, pero sin embargo ella en esta situación que está corriendo mucho peligro, entonces puede salir de su casa y puede hacer uso de algunos albergues que están a nivel nacional y puede llamar algunos números, ¿verdad? Los vamos a dar para que... 2249-1701 del colectivo de Mujeres 8 de Marzo, que tiene un albergue. Hay otros albergues que también no están aquí, pero también puede buscarlo por otra vía. Tal vez puede repetir el teléfono, Sandra, para que ella llame, se comunique, pero yo creo que pida asesoría, porque ella tiene que hacer una denuncia. Y yo creo que también los métodos de encontrar esas redes sociales, alguna amiga, alguna vecina, alguna conocida, que pueda ayudarle a cuidar a su hijo, porque evidentemente su hijo está pequeño, ella tiene esa responsabilidad. Pregunto, ¿dónde está el papá del niño? Pues en este caso es el potencial agresor o el agresor, y yo pediría, Sandra, que vos puedas nuevamente dar el teléfono para que ella llame, se asesore, pregunte. Sí, 2249-1701, colectivo de Mujeres 8 de Marzo. También es importante que antes que ella vaya a poner una denuncia, recurra a cualquier centro de mujeres, ¿verdad? Esto también un poco para apoyar en lo que es la denuncia, argumentarla mejor y que después el caso no sea votado o deslegitimado como está pasando, pues, con algunas mujeres que van a la comisaría o van a la policía, allá la denuncia no la redactan como como sucedieron los hechos, y entonces estas denuncias son deslegitimadas o a veces llegan a otras cosas, pues. Ojalá que haya contacto con ustedes de parte de esta amiga, pues, que está en esta situación. El tema del encuentro mesoamericano, les decía, hay algunos tratados, algunos acuerdos internacionales que Nicaragua es signataria. Si hacemos una evaluación de lo que se firma versus lo que se está haciendo en el campo, ¿cómo estamos? Yo creo que Sandra decía una palabra correcta, retroceso, porque en toda la región mesoamericana se ha firmado, se ha ratificado la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, conocida popularmente. Nicaragua es el único país que no la ha ratificado, el protocolo. Ese protocolo de esta convención permitiría acusar
al Estado de Nicaragua en situaciones violatorias de derechos humanos. El otro tema es la Convención de Belén do Pará, que le decimos popularmente, que es la convención que aborda particularmente la violencia. También Nicaragua la firmó, la ratificó, y son convenciones que deberían ser cumplidas con el Estado, que entre sus mandatos dice incorporarlo a las normas nacionales. Y en la región centroamericana, en todos los países, incluyendo México, Mesoamérica, hay leyes contra la violencia, hay leyes de igualdad, hay leyes de protección integral a la vida de las mujeres. Sin embargo, eso es lo teórico. La realidad, esta que te decía Sandra, es lamentable el retroceso que enfrentamos en materia de derechos sexuales y reproductivos, porque la ley dice una cosa, pero la realidad muestra otra. El asesinato de mujeres en Honduras, por ejemplo, de defensoras de derechos humanos, de periodistas, de mujeres que andan buscando cómo poner una denuncia, es conocido internacionalmente. O lo que ha pasado en Oaxaca, en México, donde los asesinatos de las mujeres parecieran como la moda, pues es una cosa dura, difícil, y una situación en El Salvador, las 17 mujeres que están queriendo acusarlas por razones de aborto. Y en Nicaragua, en lo que va del año, casi llegamos a 60 las mujeres que han sido asesinadas. Es una realidad dramática. A eso, agrégale, Luis, una situación que tiene que ver con lo que decía la compañera que te llamó, que hay en las culturas nuestras en Mesoamérica todavía esa visión patriarcal de creer que el hombre es el dueño del cuerpo de la mujer, de la niña, en el caso de cuando son niñas, o de la mujer adulta. Y mira el ejemplo este, el hombre ya está en otra relación, pero sigue creyendo que puede tener injerencia sobre el cuerpo de la mujer solo porque comparten un hijo, tienen un hijo en común. Ningún cuerpo nos pertenece. Ni a los hombres le pertenecen los cuerpos de las mujeres, ni los cuerpos de sus hijas y sus hijos, ni a las mujeres tampoco nos pertenecen los cuerpos de nuestras hijas y nuestros hijos. O sea, si aprendemos a respetar que esos cuerpos no son de pertenencia nuestra, y los primeros que tienen que convencerse de eso son los hombres, y por el contrario aprendemos que la sexualidad de las mujeres también es una cosa importante, no solo masturbación en hombres, masturbación en mujeres también, vivir una sexualidad placentera, vivir placer como un derecho humano, no solo, como decía Sandra, creer que venimos al mundo por la procreación. Hay mujeres que deciden no tener hijos, y eso debe ser tan respetado como la que decide ser mamá. Pero también. ¿cuánto, a nivel de políticas públicas, cuánto se está haciendo para que esa cultura cambie? Porque, es decir, aquí si por ejemplo la ley 779 se considera como una fórmula para violarla, para que la violencia se detenga. Mientras no haya políticas públicas integrales, la ley va a ser nada más una de los instrumentos, pero el resto para hacerlo integral, pues falta educación. En el caso de la salud sexual y reproductiva, ¿cómo estamos? Es decir, aquí no hablamos, ni en nuestra familia siquiera nos atrevemos a hablar de la sexualidad, porque lo miramos como un mito, como un tabú, que mejor, y cuando se nos acercan nuestros chavalos a hablar con nosotros de esto, nos quedamos ahí como dice la canción, se nos suben los colores al rostro y no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Pero es precisamente porque no hay una cultura de conversación ni de comunicación alrededor de esto. ¿Qué políticas públicas faltan para eso? Claro, pero es que estos temas no deben de ser únicamente responsabilidades de la familia o de los padres, tiene que ser una responsabilidad del Estado. Pero a mí por ejemplo, yo trabajo en Esquipulas, Matagalpa, y las mujeres no van al centro de salud, no van al centro de salud a buscar un método de planificación. Las chavalas no van, y las chavalas están diciendo, ¿cómo voy a ir si yo llego y a los minutos todo el pueblo sabe que yo fui a buscar unas pastillas, yo fui a buscar un método para planificar? O sea, no están haciendo uso. Ahora, ¿qué? El Estado debe garantizar eso. El Estado debe garantizar de que las chavalas hagan uso de los métodos, y que existan y que estén accesibles. Que conozcan, ¿no? y que lo conozcan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es así. Las chavalas, por ejemplo, las mujeres que salen embarazadas y tienen su parto,
Ni siquiera les preguntan a las mujeres con qué método van a planificar. Automáticamente la chavala de 15, 16 años es inyectada con una inyección que va a perjudicar su salud. Ni siquiera le informan, ni siquiera le dicen esto es lo que usted va a hacer. Entonces vos mirás de que hay una desinformación, ¿verdad? Y que ni las chavalas ni siquiera tienen el acceso, o las mujeres tienen el acceso para decirle un momento, yo voy a decidir con qué método yo voy a planificar. Y entonces, y además toda la responsabilidad que cae entre nosotras. Si salimos embarazadas es responsabilidad de nosotras, ¿verdad? Si ahora vemos cómo crecemos este niño, es responsabilidad de nosotros. Bueno, ahora vos te lo buscaste, asumí esta responsabilidad. O sea, no hay una responsabilidad compartida. O sea, no hay esa educación donde los hombres también planifiquen sus hijos, donde los hombres también, ¿verdad?, se incluyan en esta parte de la reproducción y después lo que sigue. Entonces todo va encauzado, ¿verdad?, aunque somos las responsables. Tenemos una llamada nosotras. telefónica, amigas, para ver qué nos dice el amigo o la amiga oyente o televidente. ¿Aló? Hola. Buenos días, hablo de León. Sí. Yo soy médico y comparto totalmente la opinión, ¿verdad?, de las señoras que están en el panel ahorita, porque el Ministerio de Salud tiene un mal manejo en cuanto a lo que es la planificación familiar. Sí. Hay muchos medicamentos que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que no es apropiado para la mayoría de las mujeres. Ya usan hormonas de depósito, ¿verdad?, que pueden predisponerla en el futuro a presión arterial alta, diabetes, ya obesidad, insuficiencia venosa, ya varices. Entonces son medicamentos que no cumplen con muchos estándares internacionales, ¿ya?, y que no favorecen en muchas veces la salud de la mujer. Cuando hay, por ejemplo, después de los partos, ¿verdad?, hay mujeres que, por ejemplo, son muy jovencitas, 24, 25, 26 años, y son mujeres que tienen hasta 3 o 4 hijos, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Salud no les permite, por ejemplo, a estas mujeres cancelarse, por decirlo así, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud? Le pide autorización a la pareja masculina, ¿ya?, para que la mujer pueda acceder a ya no tener hijos, pues, a operarse, ¿ya? Y son mujeres que, por ejemplo, pueden llegar hasta los 30, 32 años con 5, 6, 7 hijos. Entonces, no entiendo yo esa política, ¿verdad? Siempre los médicos hemos estado en contra de eso, pero nunca la han podido modificar, ¿ya? No sé a qué tipo de política responde eso, ¿ya? Pero yo estoy muy de acuerdo con las panelistas. Gracias. Mucho gusto. Gracias por su llamada, Patricia. Sandra. Yo creo que es que también está implícita una visión de ver lo que, me cae mal la palabra, pero la voy a decir, el binomio madre e hijo. Porque hay esa idea de que únicamente, como decía Sandra, venimos al mundo a ser reproductora, y no es cierto. Incluso la palabra planificación es anticoncepción. Yo no quiero, familiar. Porque están pensando que venimos a planificar la familia. Y que planificamos para la familia. Cuando vos te juntaste con tu compañera, puede ser que la primera razón no haya sido ya queremos tener un hijo o una hija, queremos reproducir esta especie. Vos te juntaste y luego en la convivencia podrán decidir si quieren o no quieren, ambos, ¿no? Cuándo, cuánto, en qué tiempo. Totalmente de acuerdo. Eso por un lado. Más, no, porque el tiempo se nos está acabando y quiero pasar la última llamada telefónica para ustedes. ¿Aló? Pues mira, yo apoyo pues a las muchachas que están ahí, a todas las mujeres que hay en el mundo, en Nicaragua especialmente. Yo considero de que la mujer es la que tiene que tomar la decisión, si como decía pues el médico, a mí me disculpan pues el término que voy a utilizar, si es que ellas quieren cancelarse o no, porque al final ellas son dueñas de su cuerpo, no tienen, digo yo, que le pueden decir a su compañero, mira, por este motivo, hasta aquí llego, no quiero más hijos y listo. Solo informarle, pero no pedirle permiso al varón, porque yo creo que el varón tiene su cuerpo que es muy de él. Igual las muchachas. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, enorme, porque quisiera yo que ese pensamiento que decía este último oyente, televidente tuyo, respetar la decisión de la mujer es imprescindible, es fundamental. Es Aquí decir, tengo otro.
Aquí ya tengo 3. Seguramente. Allá está Winston también. Ahí y está seguramente Winston, Oscar, que está por allá. Seguramente. ¿Tenés 4? Es decir, ahí está Oscar. Poder decir, respetar las decisiones. El término correcto es operarte para no tener más hijas e hijos, pero también respetar a la que no quiere tener. O sea, pensar que tu proyecto de vida con esa otra persona, si querés hacer un proyecto de vida o si querés tener una relación X, no está condicionada únicamente por tener hijas e hijos. Y tener hijas e hijos debe ser algo de consenso. Tenemos una última llamada. Pasémosla, por favor. ¿Aló? ¿La cortaron? Bueno, pues. A ver, ¿qué otros aspectos van a tocarse? ¿Hay aspectos económicos? ¿Hay aspectos en el foro? Claro. Mira, vivimos en una sociedad capitalista profundamente neoliberal. Y eso afecta también... ¿En Nicaragua es neoliberal? Sí, Nicaragua es neoliberal, 100%. Mesoamérica, todita Mesoamérica es neoliberal. Mientras no hayan políticas socioeconómicas diferentes de lo que plantea el neoliberalismo, no podemos hablar de otro tipo de sociedades. Y eso afecta la capacidad de decisión de las mujeres. Entonces, eso también lo vamos a analizar en este foro. Vamos a analizar los fundamentalismos. Así es, vamos a analizar los fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Todas esas creencias, todas esas ideas que nos han metido a las mujeres desde los fundamentalismos religiosos, desde el sometimiento de las mujeres que viene de ahí, pues, y que eso creo que también tiene un gran peso en la vida de las mujeres, claro, en las chavalas. Desde lo que te dice el párroco en la iglesia o el pastor en la iglesia, más o menos depende de cómo te compartas con tu pareja. Dejamos pasar la última llamada, por favor, no quiero que siempre se me alborotan al final, sí. Con los amigos. Aló. Buenos días. Sí. Aló. Adelante. Le estamos escuchando, amiga. Quiero hacerle una pregunta. Yo tengo 38 años. Y tengo 2 años no planificar. Y quiero salir. Se le cortó la llamada. Hombre, se le quedó la llamada. Seguramente es como ¿qué puede hacer? Pero no sabe. En términos de anticoncepción, ella puede ir a una visita médica, como decía Sandra, y preguntar cuál es el método, si ella está pensando en un método de anticoncepción porque quiere tener relaciones heterosexuales, y decidir qué método, porque eso es importante. Cuando hablamos de la capacidad de decidir implica eso, porque hay métodos, bueno, primero todos los métodos están centrados en el cuerpo de las mujeres, menos el condón. Pero pues ¿cuál es el menos malo? ¿Cuál es el que me va a perjudicar menos a mí? Aún teniendo 38 años, aunque tenga 2 años de no tener ningún método de anticoncepción. Digamos, si esta era la pregunta de la señora. Pero sí, volviendo a los fundamentalismos, me parece que es importante que la gente esté clara de que, bueno, a veces desde el púlpito nos están diciendo una cosa que a la hora de estar en nuestra relación sexual o a iniciar una relación sexual influye mucho. Sí, porque, o sea, tiene que ver con toda esta parte de ver a Dios en otras cosas y de creencias súper fundamentalistas que no te deja dar, o sea, no te da salida. En el caso de las mujeres no hay salida, pues, no hay salida. Y una de esas, por ejemplo, claramente en esta sociedad es, por ejemplo, la virginidad. Esa virginidad que a las mujeres o sea, las mujeres tenemos que ser virgen y llegar virgen, o si no, ¿verdad? Esperar a esa persona que es la que va a... El príncipe. Sí, ¿verdad? Entonces, o sea... me estás haciendo que me acuerde de una barbaridad que vi hoy en la madrugada. CNN. Esa gran cadena. Vamos cerrando. Esa gran cadena. Media hora dedicada a el orgullo de ser virgen a los 30 años. Explícame vos cómo se llama eso. Media hora en televisión es un desperdicio. Y los medios contribuimos en ese fundamentalismo que señala Sandra. Reforzamos muchas veces los medios de comunicación, y lo digo con conocimiento de causa, ideas arcaicas.
Yo creo que el respeto es fundamental y tenemos que aprender a respetar la decisión de las mujeres. Sí, pero también quiero recordar que vamos a tener teatro en este mesoamericano y en el encuentro que va a ser en la UCA, en el Javier Gorostiaga, y es importante que, bueno, a las 5 de la tarde terminamos todo lo que tiene que ver con el análisis y las discusiones, pero después iniciamos teatro. Hoy, entonces vamos a presentar con el grupo de teatro 8 de marzo, Ser como el aire quisiera, están todititos invitados. Ella es teatrista, ¿vos sabés? Excelente, este encuentro es de hoy hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el viernes a mediodía. Así es. Bueno, Patricia Orozco, colega periodista y además activista defensora de los derechos humanos, Sandra Torres Arceda, o Arceda Torres. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.